La historia cuenta que la princesa Daya cumplió por fin 17 años y que esta chica era la única hija del emperador del Imperio Helado. Pero la princesa estaba triste por alguna razón y pensando en los suyos, mientras era molestada por los sirvientes y le informaban que era hora de prepararse para el baile. Entonces Daya dijo que primero saludaría a su padre, porque probablemente no vendría a la fiesta, igual que el año pasado. Su ayudante Katie se ofreció a acompañarla a ver a su padre, pero ella se negó porque quería visitar al emperador sola. El padre de Daya se llamaba Cirilo y era un hombre al que la gente temía, le llamaban el emperador de hielo, tenía el poder del hielo y era famoso por congelar a cualquiera que no le gustara. El emperador también trataba a su hija con frialdad y su mirada siempre era gélida, incluso cuando la miraba, y cabe confesar que a veces incluso intentaba matarla. Sin embargo, antes de que comenzara el baile, nuestra princesa fue a ver a su padre, aunque por el camino pensó que él no la quería en absoluto. Daya llegó a la conclusión de que el emperador había organizado este baile solo por decoro, y entonces pensó que pronto se casaría y esta sería la última oportunidad que tendría de verle este año. Nuestra princesa realmente quería que su propio marido la felicitara por su cumpleaños al menos una vez, aunque no fuera sinceramente. Pero en ese momento ocurrió lo inesperado y pronto la cumpleañera fue atravesada por agujas de hielo. La niña se dio cuenta de que estaba herida y pronto cayó al suelo, sin dejar de sangrar. Mientras agonizaba, la joven princesa vio a su padre por última vez y lloró porque decidió que la odiaba tanto que decidió matarla. Mientras tanto, el hombre tomó a su hija en brazos y le dijo que hiciera que todo a su alrededor se congelara, y según él así fue. Nuestra princesa murió a causa de las malvadas cuchillas de hielo del emperador Cirilo, tras lo cual el gobernante enloqueció y congeló todo a su alrededor, y esto provocó el fin de uno de los mundos. Y hoy en día, una chica ha leído estos acontecimientos como un cuento y lo ha encontrado completamente desesperanzador e incluso se ha arrepentido de haber comprado el libro solo por la bonita portada y ahora se alegra de no haberlo leído entero. Nuestra heroína pensó que ya estaba cansada cuando llegó a casa del trabajo y que tenía que familiarizarse con una historia tan extraña, pero al mismo tiempo se recordó a sí misma que llevaba 3 años trabajando en una oficina negra y que hoy era el 31º día laboral consecutivo sin un día libre, así que ahora, cansadísima, decidió escapar de la realidad y se sumergió en la historia de la desdichada princesa. En un momento dado, la chica estaba tan absorta en la historia que empezó a preguntarse por qué el emperador acabó llorando y destruyendo el mundo, y se preguntó si uno llora después de que lo maten, y luego pensó que tal vez después de la pérdida se dio cuenta de lo mucho que valoraba a su hija, y pensó que, en cualquier caso, ahora se quedaba con un regusto desagradable en el alma. Y luego decidió que le daba igual cuál fuera la verdad de la historia, porque tenía que acostarse y descansar un poco, porque mañana tenía que volver al trabajo, aunque no dejaba de pensar que el giro de la historia era muy extraño e incluso algo realista, dado que en la vida no pasan cosas. 19. Y la misma niña se durmió, y cuando abrió los ojos pensó que estaba soñando, porque definitivamente no estaba en casa, y alguien que no conocía le estaba ofreciendo leche, dirigiéndose a ella como princesa y por el nombre de la del cuento que había leído. Como el lector ya ha adivinado, esta niña cansada renació en la protagonista del libro, y ahora era una diminuta princesa Daya, que lanzaba unos chillidos incomprensibles. La niña decidió cerciorarse de la realidad y se arrastró hasta el espejo, donde no se reconoció, y la criada trató de consolarla y calmarla. Pronto la princesa recibió biberones de leche y pensó que su pequeño cuerpo ansiaba ese alimento, por lo que no rechazó la porción ofrecida. La muchacha pensó que por estar trabajando demasiado soñaba cosas extrañas, y se preguntó por qué la llamaban Daya, y recordó haber oído ese nombre en alguna parte, y pronto oyó que alguien se acercaba a su habitación. Y la persona era fría y mandona, y pronto la puerta se abrió y un hombre extraño la miró. Pero era el mismo emperador Cirilo del libro que había leído el día anterior y recordaba que aparecía en la hermosa portada. Ahora este emperador del Imperio Helado, y al mismo tiempo su padre y tirano, que convertiría en hielo a cualquiera que intentara resistirse a él, estaba de pie mirándola, y conviene recordarle de inmediato que se trata del mismo hombre que matará a su hija cuando cumpla 17 años. La chica estaba histérica, pero así empezó la historia del emperador de hielo y de su conversión en la princesa Daya. Su mirada era fría y la niña tuvo miedo, porque su corazón estaba a punto de helarse de terror, y él levantó la mano como si fuera a matarla.
Katie defendió a la niña y preguntó al emperador qué iba a hacer, y Cirilo le contestó que no se atreviera a contradecirle, y la niña mientras tanto pensó que la princesa no debía morir a los 17 años. La doncella se armó de valor y dijo que no sabía lo que había pasado, pero pidió al emperador que calmara su ira, y luego le recordó que la niña era su única hija. Nuestra heroína recordó el nombre de la niña y pensó que estaba arriesgando su vida, por lo que lloró incomprensiblemente y rogó al emperador que no se atreviera a congelar a personas inocentes. La chica siguió explicándose a su manera para que el emperador no pensara que por ser guapo podía hacer cualquier cosa, y entonces dijo que su carácter era repugnante y le arruinaría la vida, pero claro, nadie la entendió. Cirilo escuchó los sollozos de nuestra heroína y luego dijo que veía que ella quería decirle algo, pero se le había pasado el tiempo, así que volvió a levantar la mano para congelar y matar a la chica. La magia del hielo comenzó a hacer efecto y, mientras tanto, otro sirviente entró en la habitación y distrajo la atención del emperador. Finalmente los témpanos de hielo se desprendieron, y Cyril ordenó limpiar el lugar, tras lo cual tanto Katie como Daya se aterrorizaron al estar al borde de la muerte, aunque luego la niña pensó que él era tan odioso, pero al final no la mató. Incluso recordó la extraña sensación que tuvo tras leer el final de la historia original. Amaneció un nuevo día, pero con él se dio cuenta de que no había vuelto a su mundo, sino que Katie le había dado la bienvenida. Pasaron 3 días desde su reencarnación, y la niña decidió que ella, Nakano Ana, había muerto en su mundo por exceso de trabajo y que ahora tendría que empezar una nueva vida como princesa Daya. Y según el libro, a los 17 años tendría que morir a manos del emperador Cirilo, y pensó en todo mientras bebía otra ración de leche caliente. Las sirvientas estaban conmovidas por la encantadora sonrisa de nuestra heroína e incluso temían que fuera robada por un monstruo. Entonces nuestra niña empezó a recordar si había alguna criatura parecida en la historia de este libro. Pero entonces Katie, como si supiera de sus temores, dijo que el castillo estaba protegido por una barrera, por lo que ningún monstruo podría entrar. Estas palabras calmaron a nuestra heroína, pero entonces pensó que tenía a su lado a alguien aún más temible que los monstruos y no pudo evitar echarse a llorar. Pronto Katie presentó a nuestra princesa el Imperio Helado, gobernado por el emperador Cirilo, y la chica llegó a la conclusión de que era un mundo muy bonito, y entonces pensó que después de su muerte llegaría su fin. Se alegró de tener el recuerdo de la historia, aunque reconoció que estaba cansada y no podía recordarlo todo, y se preguntó si podría evitar el trágico final hasta que se quedó dormida y entonces sintió frío y al despertarse encontró al emperador junto a ella. Se quedó mirándola en silencio y la muchacha no entendía a qué había venido e incluso pensó que había decidido matarla de nuevo, y entonces empezó a pensar frenéticamente qué hacer. Mientras él le tendía la mano para que hiciera su trabajo, en opinión de la niña, así que nuestra heroína se apoyó en su cara bonita y le agarró la mano con los dedos. Pronto la princesa vio que se estremecía y llegó a la conclusión de que su estrategia estaba funcionando, y decidió que tal vez la hija anterior había estado llorando todo el tiempo y tenía miedo hasta de sus ojos, pero ahora miraba a una chica que había trabajado 31 días en una oficina negra sin un día libre y decidió que tenía que derretirle el corazón. Finalmente, nuestra heroína decidió pedirle sus brazos, pero Cyril se limitó a reírse de que no podía hacer nada porque estaba completamente indefensa, y la chica solo pudo llorar que en realidad era como un bebé. Y Daya esperó el momento en que él alcanzó sus manos para levantarla, pero tenía miedo de que de repente decidiera matarla y quiso pedir ayuda, pero mientras tanto, él levantó a su hija y no tardó en besarla. Aunque la chica seguía esperando que la matara y recordaba que él la miraba con ganas de matarla, pero al mismo tiempo la besaba, y ahora quedaba la duda de cuál de estas dos imágenes era la real. Pasó el tiempo y nuestra princesa tenía ya 4 años, y en esta época la niña trató de dominar la lectura lo más posible, y mientras tanto leyó que existe un dios de la bondad, Amalantias. Ahora ella sabía que había un dios bueno en este mundo y que la gente podía usar la magia con la bendición de espíritus de este dios. Katie se dio cuenta de que nuestra heroína estaba leyendo un libro bastante difícil, pero la chica dijo que lo encontraba interesante. Su ayudante se sorprendió de que solo tuviera 4 años y ya fuera tan lista, y comentó que los niños solo leen libros así cuando tienen 10 años, y luego observó que empezaba a hablar rápidamente. Katie admiraba a su pupila, pero sobre todo le gustaba el hecho de que la niña aprendiera a leer muy pronto, y la princesa tuvo que argumentar que estas habilidades e interés eran importantes para leer libros.
Además, necesitaba adquirir muchos conocimientos para evitar un mal final para ella y para este mundo. Katie dijo que la ciencia era buena, pero que ella también necesitaba descansar, y sugirió que dieran un paseo por el jardín, y la niña aceptó encantada, sobre todo porque estaba interesada en ver si los juncos habían florecido. En el pasillo, la princesa y su doncella se encontraron con el emperador y el capitán de los caballeros del imperio, así como con el jefe de los magos. Katie deseó inmediatamente a los importantes caballeros la bendición del dios del bien, y nuestra heroína se dio cuenta de que su padre seguía teniendo la misma mirada fría y pensó que no perdería ante él. Daya exclamó a su padre y le expresó su gratitud por su trabajo y le dijo que ahora iba al jardín y le prometió que si encontraba alguna flor bonita se la llevaría. El jefe de los magos le recordó al emperador que tenían que ir por negocios, y que el hombre simplemente quería congelar todo aquí, lo que dijo directamente, y luego se dio la vuelta y se fue, diciéndole a su hija que no se atreviera a ir más allá de la barrera. Humor del emperador, y concluyó que aquel encuentro era en cierto modo espeluznante, sobre todo teniendo en cuenta que ella se había comportado como debía hacerlo una hija querida, esperando que la sonrisa de su hija le hiciera más amable. Daya volvió a pensar y llegó a la conclusión de que no podía decir que su plan no estuviera funcionando en absoluto y recordó que incluso había rumores de que él estaba siendo más amable con ella. Aunque Cyril seguía siendo a veces muy duro, ella decidió que no podría escapar del mal final, pero al mismo tiempo observó que si las cosas estaban cambiando, tendría que tener cuidado. Katie lamentó que los juncos aún no hubieran florecido, y la niña se preguntó si las flores serían blancas. Entonces Daya preguntó a la criada si las flores eran negras y le dijeron que no, y Katie añadió que no había flores negras en absoluto. Y nuestra princesa llamó a su doncella y le pidió que mirara una flor, que aún estaba negra, y Katie pidió inmediatamente a la muchacha que se alejara de la planta. Pero el efecto de la magia negra se activó y arrastró a nuestra niña a un lugar incomprensible que ni siquiera se parecía a los alrededores del castillo. Por si fuera poco, la zona estaba llena de bestias terribles, entre ellas un lobo con 3 ojos, y ella decidió que era un monstruo del que tenía que huir. Solo que Daya tropezó y cayó al minuto siguiente, y entonces solo tuvo que pedirle al monstruo que se alejara de ella. Nuestra heroína estaba muy asustada y empezó a suplicar a alguien que la salvara, y el lobo mientras tanto decidió atacarla, pero fracasó. En ese mismo momento, el emperador apareció en el mismo lugar e invocó al espíritu del hielo para que congelara a esta alma maligna, cosa que hizo, y luego rompió al monstruo congelado en pequeños pedazos. Daya confesó inmediatamente a su padre que había visto un junco negro en el jardín y que, cuando estaba cerca de él, se encontró de repente en aquel extraño lugar donde había aparecido aquel lobo que la había asustado, y Cirilo le dijo que no había juncos negros y le explicó que se trataba de un monstruo que se hacía pasar por una flor. Nuestra princesa quedó muy sorprendida ante esta noticia, y mientras tanto se les acercaron más lobos monstruosos, a lo que el emperador respondió que más les valía huir en cuanto llegara. Cirilo utilizó la magia del hielo para congelar a los depredadores, explicando que el monstruo la había utilizado para atraer a la niña y arrastrarla a su guarida a través del espacio distorsionado. La niña preguntó inmediatamente por la barrera protectora que rodeaba el castillo y cómo podía haberla burlado el monstruo, pero el emperador se limitó a suspirar. Daya esperó impaciente la respuesta, explicándole mentalmente que tenía 4 años y que entendería cualquier cosa que le dijera. Pero antes de que él pudiera responderle, ella decidió que los monstruos aún podían atravesar la barrera, y entonces sintió más frío que antes. Entonces habló el emperador y dijo que los débiles mueren, y nuestra princesa pensó que no había venido a salvarla. Cirilo siguió hablando y explicó que los guerreros débiles que saben poco y son impotentes mueren porque son víctimas de otros, y luego llamó al espíritu de hielo para que se deshiciera de la sangre profanada. Nuestra heroína decidió que las cosas iban muy mal y pronto la chica se desmayó, y el emperador, mientras tanto, se deshizo por completo del resto de la magia negra. El padre cogió a su hija en brazos y vio su estado, aunque pensó que ella aún no veía lo que estaba pasando. La niña recobró el conocimiento en su habitación, rodeada de las criadas que la habían estado esperando. Daya preguntó inmediatamente qué había estado haciendo y le dijeron que el emperador había regresado con ella, y entonces durmió todo el día. Nuestra princesa recordó inmediatamente lo que el emperador de hielo le había hecho, y ahora se preguntaba por qué seguía viva, y entonces le pidió a Katie que fuera a verla.
Entonces las chicas respondieron que su ayudante no podía acudir a ella todavía, y Daya decidió que lo más probable era que hubiera sido atacada por monstruos. Entonces las otras criadas confesaron que su ayudante había sido acusada de no proteger a nuestra heroína del peligro y había sido encarcelada. A nuestra princesa le pareció injusta esta decisión, porque Katie definitivamente no era culpable de nada y preguntó si su padre había dado esa orden y escuchó una respuesta afirmativa, tras lo cual pidió que llamaran inmediatamente al emperador para hablar con él. Daya explicó que, por el contrario, la estaba protegiendo, a lo que la otra criada dijo que nuestra heroína era la preciosa y única heredera de este país y que era su deber protegerla, por lo que no era de extrañar que la persona que no cuidara de ella fuera castigada. Nuestra heroína replicó que seguía en desacuerdo con esta decisión, a pesar de que estaban dispuestas a sacrificar sus vidas por ella, y les pidió que le dijeran al emperador que quería hablar con él. Ya se había puesto el sol, pero la muchacha seguía sin poder reunirse con el emperador de hielo, y entonces se enteró de que, como se había distraído con su rescate, había aplazado su asunto y ahora lo estaba resolviendo. Nuestra heroína estaba segura de que él quería matarla en lugar de salvarla, y se preguntó por qué atormentaba tanto a otras personas, e incluso sugirió que tal vez pensaba que así la haría sufrir más. En un momento dado, la chica no pudo soportarlo y gritó en voz alta que era un puto sádico y la criada empezó a calmar a nuestra heroína, añadiendo que no era solo su ayudante la que estaba presa. La criada admitió que los caballeros que vigilaban el jardín y los magos que trabajaban en la barrera de seguridad también estaban en prisión, y añadió que se rumoreaba que serían liberados en aproximadamente un mes. La niña se disculpó ahora por no poder ayudar a la princesa y recibió a cambio palabras de consuelo. Daya se dio cuenta de que ninguno de ellos tenía la culpa y que simplemente no podían resistirse al emperador de hielo. Nuestra heroína pidió a las doncellas que la dejaran en paz, y se acostó y pensó que era bueno que esa gente no fuera ejecutada en absoluto, y luego decidió que no había nada bueno en todo esto. A la muchacha empezó a molestarle que estuviera ocupado y decidió que ella misma iría a verle. Entonces recordó que había caballeros en el pasillo y que difícilmente la llevarían con su padre aunque ella se lo pidiera. Entonces pensó que si las cosas iban a ser así, sería buena idea bajar por la ventana y empezó a desear tener magia, de lo contrario se habría hecho una escalera de hielo y habría acabado abajo. Daya recordó que la magia se puede utilizar con la ayuda de los espíritus y empezó a pedir a los espíritus que le dieran poder, pero no lo consiguió, aunque más tarde, cuando miró por la ventana, vio una escalera de hielo. La chica empezó a pensar que tal vez lo había conseguido, pero entonces decidió que era su oportunidad de salir de la habitación como fuera, y antes de que pudiera subir el primer escalón, bajó volando, sin darse cuenta de que la escalera había desaparecido rápidamente. Pronto el espíritu del viento la recogió y la sostuvo con sus alas para evitar que cayera, y entonces aterrizó de pie. Cuando nuestra heroína se dirigía hacia el despacho de su padre, un muchacho la llamó y le preguntó si se encontraba bien, y acto seguido se arrodilló y le pidió perdón, tras lo cual confesó que era la primera vez que levantaba algo más pesado que un gato con el espíritu del viento. Daya, por su parte, se disculpó por ser pesada y luego le dio las gracias por haberla salvado. El chico concluyó de inmediato que estaba viendo a una chica muy hermosa y supuso que así era el espíritu de la luz, y enseguida se fijó en su inusual color de pelo plateado. Entonces recordó que solo el emperador y la heredera tenían ese color de pelo, y él empezó a preguntar si ella era, pero no tuvo tiempo de terminar, porque nuestra heroína se abalanzó sobre él para hacerle callar, mientras un guardia pasaba por allí y no se percató de su presencia. Daya preguntó inmediatamente al chico su nombre y descubrió que se llamaba Fey Scrut y que su abuelo era el mago jefe del imperio. Nuestra heroína sabía que la familia Scrut eran funcionarios aristocráticos especializados en magia y ahora entendía por qué él tenía magia a tan temprana edad. Daya preguntó a Fey qué hacía aquí y se enteró de que el chico iba a un entrenamiento de magia y le explicó que en una noche de luna los poderes mágicos se potencian especialmente. La chica le preguntó si sus padres estaban enfadados con él por salir a escondidas por la noche y se enteró de que estaban muy enfadados, y él le explicó que por eso se escapaba para practicar. Daya sugirió que se estaba volviendo invisible, y el chico, preocupado, le preguntó cómo lo sabía, pero la princesa decidió no decir que no se había dado cuenta de que estaba abajo cuando se asomó a la ventana.
Y entonces simplemente le preguntó si él también podía hacerla invisible, y escuchó una respuesta afirmativa con el añadido de que era posible si no se cogían de la mano. Daya pidió ayuda a Fei porque realmente necesitaba ver a su padre. Pronto fueron descubiertos y, al preguntarles qué hacían aquí, pusieron una cuchilla en la garganta de Fei. El nuevo personaje empezó a preguntar a Fei por qué estaba con la princesa, y entonces nuestra heroína decidió responder ella misma, diciendo que era el nieto del jefe de los magos, y luego le pidió que le quitara la daga de la garganta. Fei le hizo una contrapregunta y le preguntó quién era él, que andaba por ahí en medio de la noche. El joven se presentó como Iván Pícaro, y luego les dijo que su padre era el capitán del tercer escuadrón de los Caballeros Imperiales, cuyo nombre era Oliver Pícaro. Nuestra heroína se quedó muy sorprendida ante este encuentro, y Fei mientras tanto se dirigió a la princesa y le dijo que el muchacho no era en absoluto un caballero y que era muy sospechoso que anduviera por el castillo a esas horas, a lo que el muchacho contestó que había traído las cosas de su padre y se había quedado a dormir en el dormitorio, y como no podía dormir, salió a dar un paseo, pero el nieto del mago seguía insistiendo en que no podía salir de noche. Daya dijo que Fei quería practicar magia en secreto, e Iván le preguntó si vivía en el dormitorio del mago y recibió una respuesta afirmativa. Entonces Iván se dirigió a la princesa y le dijo que Fei mentía, porque hay dormitorios que van al lugar de entrenamiento por un camino completamente distinto y siguió afirmando que el chico le había mentido a Daya. Entonces Fei admitió que en realidad estaba muy preocupado por su abuelo, que ahora estaba en la cárcel y quería visitarlo, y la chica se sorprendió de que el mago principal también hubiera sido detenido y por su culpa. Daya comenzó a pedirle disculpas por lo que le había sucedido tras ser secuestrada, e Iván se indignó de inmediato al ver que la barrera había sido traspasada. Se produjo una discusión verbal entre los chicos y nuestra princesa intervino recordándoles que podían ser descubiertos. La princesa se volvió hacia Fei y le dijo que si estaba preocupado por su abuelo, sería más fácil ir a ver al emperador y convencerle de su inocencia, y le sugirió que fueran todos a ver a su padre, sobre todo porque ella iba a ir a verle para pedirle la liberación de todos los prisioneros. Fei apoyó la idea de nuestra heroína y le pidió que lo llevara con ella e incluso le prometió hacerlos invisibles. Iván, por su parte, detuvo a la compañía y les pidió que le llevaran con ellos. Pronto, el nieto del mago utilizó su magia para llevar a la compañía ante el emperador, y nuestra heroína se preocupó por si realmente eran invisibles y no se les oía, y descubrió que si hablas en voz baja, realmente no se les oye, e Iván expresó su esperanza de que al menos este tipo no la liara con la magia. Fei le sugirió que se marchara si tenía miedo, a lo que Iván respondió que tenía más miedo de quedarse a solas con la princesa, y la chica trató de calmar a los dos hasta que se desclasaron. Pronto Iván preguntó dónde estaba el emperador, y la princesa supuso que en su estudio, porque sabía que siempre estaba trabajando. Daya pensó que si no estaba en su estudio, irían a su dormitorio, e Iván preguntó si alguno de ellos sabía dónde estaba el estudio, y Fei pidió que confiaran en él porque conocía esa información. Nuestra heroína miró a su alrededor y llegó a la conclusión de que era algo espeluznante y pensó que era bueno que hubiera conocido a esos tipos. Fei, por su parte, expresó su esperanza de que ningún monstruo traspasara la barrera esta noche y dijo que ese silencio significaba que los magos no estaban trabajando. Nuestra heroína le pidió que le contara más sobre lo que sabía, y se enteró de que solo los caballeros y los magos lo sabían, y añadió que algunos monstruos de alto nivel podían atravesar la barrera sin ser notados, porque es casi imposible crear una defensa contra absolutamente todos los monstruos, aunque los magos mejoren incansablemente sus habilidades cada día. Fei dijo que los monstruos también inventaban nuevas formas de atravesar la barrera y era como una carrera sin fin y entonces nuestra princesa se dio cuenta de dónde venía la flor negra del jardín. Fei le pidió a Daya que no se preocupara porque la barrera no solo debilita a estos monstruos, sino que los alerta inmediatamente cuando aparecen y son eliminados rápidamente, y le explicó por qué el último caso era bastante inusual, admitiendo que ni siquiera su abuelo se había dado cuenta de la entrada del monstruo. Iván, por su parte, dijo que los caballeros habían discutido el asunto y habían llegado a la conclusión de que una persona podría haber estado detrás, y nuestra princesa pensó que su secuestro no había sido un accidente. Entonces nuestra compañía tuvo que esconderse de la guardia e incluso perderse, metiéndose en algunos lugares misteriosos. Sin embargo, tuvieron suerte y llegaron al despacho del emperador, y nuestra princesa se emocionó por alguna razón.
Mientras los chicos decidían cómo entrar, oyeron la voz del emperador diciendo que la puerta estaba abierta y que podían entrar. Daya se disculpó inmediatamente por la intrusión, y el emperador le preguntó qué hacía aquí a estas horas. La chica declaró que había venido a hablar con él, y en ese momento escuchó una contrapregunta sobre quién la acompañaba. Los dos chicos se apresuraron inmediatamente a presentarse, pero Cirilo les cortó en tono glacial y les dijo que no les había dejado hablar, llamándoles a cada uno por su nombre, lo que desconcertó a ambos. El emperador volvió a preguntar a su hija de qué le iba a hablar que la distraía de su trabajo, y nuestra princesa le contestó que su ayudante y otros estaban en la cárcel tras su secuestro. La muchacha dijo entonces que quería que los liberéis inmediatamente porque eran inocentes. El emperador replicó que aquellos ineptos no habían sabido proteger del peligro a la heredera del imperio. Entonces les preguntó cómo podían ser inocentes cuando habían permitido que ocurriera todo aquello. Cirilo preguntó entonces directamente a su hija si alguno de los muchachos le había pedido clemencia. Daya gritó inmediatamente y dijo que se había encontrado con cada uno de ellos por casualidad y que la habían ayudado. El emperador replicó entonces que era un acto imperdonable salir de noche con el heredero del imperio, por lo que también los metería en la cárcel, y la muchacha gritó que no lo hiciera. Su padre le contestó que aún no entendía lo que significaba ser heredera y le pidió que recordara las consecuencias de su comportamiento descuidado, añadiendo que toda la familia sería encarcelada por tal delito, y luego dijo que incluso los guardias que custodiaban su habitación deberían ser despedidos. Nuestra heroína no pudo soportarlo y exigió que se detuviera, tras lo cual dijo que si había obrado mal, debía castigarla, y el emperador replicó que sería más eficaz castigar a todos que a ella sola. La muchacha trató frenéticamente de obtener una respuesta a la pregunta de por qué hacía eso, y entonces dijo que si la odiaba, solo debía torturarla. Y entonces finalmente se derrumbó y dijo que hubiera preferido que la matara en el bosque, e incluso el emperador quedó perplejo ante estas palabras. Daya siguió defendiendo a sus amigos y dijo que él, al igual que su padre, no la protegía en absoluto, sino que la atacaba y la asustaba, y al mismo tiempo pensó que solo su hija podía regañar así a un tirano. Sí, nuestra princesa tenía miedo, pero en todo caso, decidió contárselo todo y lo dijo todo en una frase, diciendo que le odiaba. Cirilo se quedó algo sorprendido por este giro de los acontecimientos, y por un momento incluso se quedó helado, y luego dijo que prefería que todo se congelara. Iván pidió a la princesa que se disculpara ante su padre, pero ella dijo que había aguantado durante mucho tiempo y que no podía soportarlo más. Entonces ella dijo que quería que él supiera que estaba descargando toda su rabia con la gente que la rodeaba, y reiteró que si quería matarla, que se centrara en ella, y los chicos ya pudieron sentir cómo bajaba la temperatura de la habitación. Por último, Cyril afirmó que la gente que le rodeaba tenía mucho miedo de que pudiera matar a su hija, y luego preguntó a nuestra princesa si ella también pensaba lo mismo. Daya respondió afirmativamente y explicó que la había atacado, al tiempo que recordó el final de un libro que había estado leyendo, en el que el emperador le había preguntado si quería matarla, por qué seguía viva, y pensó para sí que si supiera la respuesta a esa pregunta, no estaría preocupada. La princesa sugirió en voz alta que tal vez le gustaba burlarse de ella, y entonces Cirilo invitó a sus ayudantes, que eran también los padres de los jóvenes defensores de nuestra princesa. Los subordinados se dirigieron inmediatamente al emperador y le pidieron disculpas por la rudeza de sus hijos y declararon que estaban dispuestos a asumir la responsabilidad de no haberlos detenido y volvieron a suplicar clemencia. Daya supuso que los padres de los chicos estaban mirando y se preguntó por qué no les detuvieron. La madre de Fei respondió que habían decidido respetar su voluntad, y el emperador dijo que todos estaban perturbando su trabajo y les ordenó que abandonaran su despacho. Iván recibió una buena paliza de su padre, que iba a castigarle después, y Fei fue reprendida en el acto y se le prometió una charla seria. Pero nuestra princesa decidió intervenir y dijo que había sido ella quien les había pedido que vinieran con ella. Después de eso, empezó a disculparse con los padres de los chicos, explicándoles que ya no soportaba ver sufrir a nadie por su culpa. Entonces la madre de Fei le dijo a la niña que el emperador no era capaz de expresar sus sentimientos, al tiempo que subrayaba que la quería mucho. Aunque nuestra heroína apenas podía creerlo, a pesar de que la había besado una vez, decidió que la había atacado mucho más a menudo. Entonces la mujer dijo que si él no la hubiera valorado, la habría congelado nada más entrar en su despacho.
La madre del chico también señaló que se estaba haciendo tarde y se ofreció a acompañarla a su habitación. Después de una noche tan agitada, nuestra princesa no pudo dormir nada y decidió leer un libro sobre el primer príncipe del reino helado, Cirilo. Daya descubrió que cuando el príncipe tenía 10 años, unos asesinos de un reino vecino mataron a sus padres. Después de eso, el príncipe Cirilo tomó el mando del ejército y atacó al reino enemigo y obtuvo una brillante victoria, uniendo así al Vernafrío y creando un imperio. Cuenta la historia que 5 años después de estos hechos, el reino de Mutra, vecino del antiguo Albern, declaró la guerra al Imperio Helado, y en esta batalla, los caballeros y magos imperiales repelieron brillantemente los ataques, siendo acompañados por Cirilo, y Mutra también se unió a su imperio. Daya leyó que mucha gente estaba resentida con la política del joven emperador, pero Cirilo simplemente congeló a todos los detractores descontentos, y después de eso se supo que el emperador Cirilo era cruel e inhumano. Nuestra princesa empezó a recordar la pregunta de su padre sobre si realmente pensaba que quería matarla, y entonces le vinieron a la mente las palabras de la madre de Fei de que su padre la valoraba mucho, y surgieron en su mente muchas preguntas sin respuesta. La niña pensó de repente, ¿y si a la princesa del libro no la mató el emperador, que la quería tanto que después de perder a su hija quiso destruir el mundo entero y lo hizo? Nuestra princesa llegó a la conclusión de que esa sería una explicación lógica para el hecho de que aún no la hubiera matado, aunque no entendía por qué la había atacado. Cuando Daya abrió los ojos, encontró en su habitación a Katie, que saludó inmediatamente a su ama. Nuestra princesa no pudo evitar rodearla con los brazos, incapaz de creer que se tratara de su ayudante, y le preguntó si la habían liberado de la cárcel. Katie confirmó que era ella y que no se trataba de un sueño, y añadió que esta mañana el emperador había liberado a todos los responsables del incidente con la flor negra, y ahora nuestra heroína no creía que su padre hubiera cumplido su petición, aunque estaba muy contenta por ello y decidió que debía agradecérselo durante la reunión. Daya estaba muy contenta de que ella y su ayudante volvieran a estar juntas. Katie guardó silencio durante un rato y luego se arrodilló delante de la niña y le dijo que sentía mucho lo que había pasado. Entonces la princesa le explicó que no había sido culpa suya y a cambio le pidió perdón por haberla metido en la cárcel y prometió tener más cuidado a partir de ahora. Katie reconoció que su damita era muy amable y dijo que en momentos así pensaba en la señora Layla. La niña supuso que hablaba de su madre y Katie dijo que tenía que pedirle un favor a Daya. La asistente pidió entonces a la princesa que la eximiera de su deber de cuidarla. Katie reconoció respetuosamente que no sería capaz de protegerla adecuadamente, aunque en una ocasión había jurado a la señora Layla que la protegería a toda costa, pero como las circunstancias demostraron, no pudo hacerlo. Nuestra princesa llegó a la conclusión de que su ayudante era una chica muy amable, y por la historia original supo que Katie procedía de una familia de comerciantes y era una trabajadora corriente del castillo, pero cuando la emperatriz se fijó en ella, la tomó a su servicio. Al cabo de un tiempo, la madre de nuestra princesa la ayudó a encontrar pareja entre los aristócratas y se casó con él, salvando así la distancia que la separaba de su origen, por lo que abandonó el castillo. Pero un año después murió su marido, y ella volvió a servir en palacio, y solo gracias a la emperatriz pudo recuperarse de su pena. Como Katie amaba y respetaba de verdad a la emperatriz Layla, cuando ésta murió al dar a luz, la abnegada viuda sustituyó a la princesa como madre y rodeó a la niña de amor. Daya se dio cuenta de que su vida después del renacimiento era tan apacible gracias a Katie, y recordó cómo la había sostenido suavemente en sus brazos y siempre la había cuidado. Tanta atención por parte de ella dio a nuestra princesa fuerza y valor para no tener miedo del emperador. Por supuesto, la chica no quería dejar marchar a su ayudante y le pidió que no se fuera, porque quería quedarse con ella. Y entonces nuestra heroína le dijo que si le seguía resultando difícil estar con ella, podía dejarla, porque para ella era mucho más importante que su ayudante siguiera sonriendo, y entonces la mujer no pudo evitar echarse a llorar. Entonces Katie le confesó que en realidad tampoco quería dejarla, pero que solo tenía miedo de que algo así volviera a suceder y ella no pudiera ayudarla, por lo que nuestra princesa le dijo que aprendería a ser más cuidadosa y se haría más fuerte para no disgustarla. Daya volvió a preguntar a la niña si se quedaría con ella y entonces Katie dijo que sí y añadió que también quería hacerse más fuerte para protegerla.
Al final, las dos mujeres decidieron que intentarían hacerlo juntas, y luego se abrazaron para reafirmar su decisión de estar la una para la otra y ser fuertes, a pesar de que las dos estaban llorando. Katie pidió permiso a la princesa para servirla hasta su último aliento, y la muchacha se alegró de tener a su lado a una ayudante tan leal. Nuestra heroína se dirigió de nuevo al emperador, y cuando éste le preguntó fríamente qué quería esta vez, la muchacha respondió que había venido simplemente para darle las gracias. La princesa le explicó que estaba muy contenta de que hubiera liberado a Katie y a los demás prisioneros implicados en su caso, y Cirilo preguntó a su hija si entendía por qué no la había matado. La muchacha pensó que tal vez se preocupaba por ella, pero no se atrevió a decirlo en voz alta. El emperador esperaba una respuesta y nuestra heroína cambió de tema, pero el hombre le dijo que si eso era todo lo que podía decir, que se marchara y no le molestara. Daya dijo que tenía una petición más y preguntó si podía aprender magia. El emperador respondió que era demasiado pronto para que ella lo hiciera, y cuando oyó que Fei, a pesar de su edad, podía hacerlo y aprenderla, le contestó que ella no era maga, sino una heredera que tenía otras cosas que hacer. Cyril intentó una vez más explicarle a su hija que por fin debía darse cuenta de que era una princesa, y nuestra heroína esperaba algo así, pero seguía lamentando no haber obtenido nada a cambio. Daya anuncia a su padre que en este caso quiere al menos hacer amigos, porque puede aprender mucha información de ellos y su padre, después de pensarlo un poco, le da su permiso. El emperador dice que le preparará una habitación para jugar con sus amigos y la niña decide agradecérselo con un abrazo, aunque parece que su padre decide no corresponderle. Por fin nuestra princesa tenía amigos, pero distaba mucho de lo que había imaginado, comparado con lo que ella entendía por hacer amigos. Cuando la niña se despidió de sus amigos, el emperador concluyó que su hija no había disfrutado de las reuniones y le preguntó al respecto. Entonces nuestra heroína admitió que le gustaría jugar con Fei e Iván, y el padre se dio cuenta de que a su hija le gustaban esos chicos. Empezó a pensar en ello, y la princesa no entendió lo que le pasaba en la cara y supuso que su respuesta sería negativa, lo cual era de esperar. Daya volvió a preguntar si no podía jugar con ellos, y el emperador le contestó severamente que no, aunque le resultaba muy fácil comunicarse con aquellos muchachos. El padre concluyó que su hija era muy persistente, pero nuestra heroína siguió insistiendo en conocer a los chicos, al menos por poco tiempo. ¿Y qué decir cuando esos ojos podían derretir hasta el gélido corazón del emperador? Y al final se lo pensó, y en pocos minutos permitió que sucediera, pero advirtió que no duraría mucho. Incluso Katie se sorprendió de que el severo emperador permitiera que su hija fuera amiga de chicos y pensó que tal vez el gobernante había cambiado gracias a esta chica. Mientras tanto, nuestra heroína no veía la hora de conocer a los chicos y ya estaba pensando qué haría con ellos y de qué hablarían. Por fin llegó el día tan esperado, y fue un poco diferente de lo que nuestra joven había imaginado, pues el emperador se sentó a la cabecera de la sala, forrada de juguetes, y por fin permitió que los niños jugaran. Cirilo anunció a los chicos que su hija quería jugar con ellos y, como parecían petrificados, les preguntó por qué estaban allí sentados y no jugaban. La hija miró a su padre y se preguntó cómo podían jugar en ese ambiente, con su mirada helada escrutando cada uno de sus movimientos y palabras. Daya le preguntó a su padre si quería ir a su habitación a hacer su trabajo, y él le contestó que estaba interesado en ver cómo pasaban el tiempo juntos. Nuestra princesa decidió dejar muy claro que no podían jugar en su presencia porque se sentían bajo su estricta supervisión. Cyril preguntó inmediatamente a su hija si iban a jugar a algo que los adultos no debían ver, y la niña dio inmediatamente una respuesta negativa y explicó que su presencia simplemente asustaba a sus amigos. En ese momento, un caballero entró en la sala y le dijo al emperador que había problemas en la frontera de la región de Mutra, y la niña pensó que era su oportunidad de estar a solas e inmediatamente le dijo a su padre que tenía que ir a atender unos asuntos y que se limitarían a jugar juntos. Entonces el emperador ordenó a Katie que los vigilara y se marchó, tras lo cual los chicos respiraron aliviados, y nuestra heroína se disculpó inmediatamente por la situación y explicó que su padre no estaba hoy del mejor humor. Los chicos empezaron inmediatamente a expresar su sorpresa por el hecho de que la propia princesa les hubiera invitado a jugar con ella.
Entonces Daya admitió que le había resultado fácil comunicarse con ellos en el primer encuentro y que quería que le enseñaran todo lo que sabían, e Iván sugirió inmediatamente que tal vez nuestra heroína era demasiado lista para su edad y no compartía los mismos intereses que sus compañeros. Iván también señaló que tiene un hermano y una hermana menores, pero que aún son muy jóvenes en comparación con la princesa. Entonces Faye dijo que no se podía comparar a Lady Daya con sus parientes. Surgió una disputa entre los muchachos, y nuestra heroína decidió interrumpir esta escaramuza verbal con el deseo de aprender algo nuevo sobre magos y caballeros, y entonces Faye afirmó de inmediato que él podía contarle todo lo que sabía sobre magos, e inmediatamente le recordó que su interlocutor no pertenecía a una orden caballeresca. Iván se echó a reír y, a su vez, afirmó que todos los hombres de la familia pícara habían servido en la orden caballeresca durante generaciones y se habían convertido en caballeros del más alto rango, y le preguntó a cambio si podía decirle algo sobre magia en absoluto. Faye tomó entonces la palabra y dijo que los magos se ocupaban sobre todo de los problemas con los monstruos y defendían principalmente el castillo, pero que a veces salían a matar monstruos en distintas partes del imperio, y que en su tiempo libre trabajaban en la barrera y creaban artefactos mágicos y cosas por el estilo. Iván dijo inmediatamente que los caballeros, a su vez, resuelven problemas relacionados con las personas, como atrapar criminales y derrotar ladrones, y nuestra heroína preguntó entonces si los caballeros tenían magia. La princesa se enteró de que el capitán de los caballeros tenía poderes mágicos, pero que la mayoría de los caballeros no sabían utilizar este arte y añadió que su padre estaba entre los que no los tenían. Iván señaló que la espada de su padre estaba encantada con un hechizo especial y que podía luchar incluso contra magos. El muchacho admitió que algunas personas dicen que los magos son más fuertes que los caballeros, pero él no lo cree así y dijo que, cuando se convierta en caballero, demostrará que los caballeros son mucho más útiles que los magos. Pero Faye no estuvo de acuerdo e inmediatamente dijo que los magos eran mucho más fuertes que los caballeros, y tuvieron otra pelea verbal. Todos expresaron inmediatamente su descontento mutuo y empezaron a menospreciar las habilidades de los demás, y nuestra heroína volvió a pedir a los chicos que no se pelearan. A la muchacha le gustó mucho hablar con estos muchachos y le pidió a su padre que organizara de nuevo un encuentro similar, tras lo cual el emperador de hielo le permitió ver a Faye e Iván una vez a la semana, y a la quinta vez incluso se les permitió pasear por el castillo acompañados de guardias. Mientras nuestro joven equipo caminaba junto a los caballeros, pensaron a dónde irían hoy y decidieron que la mejor idea sería dirigirse al jardín y jugar allí. Nuestra heroína recordó inmediatamente el incidente anterior y pensó que, en cualquier caso, hoy les acompañarían dos guardias, por lo que no deberían toparse con una flor extraña como la de la última vez. Los chicos empezaron a discutir de nuevo, y nuestra princesa dijo que le gustaba verlos hablar y que no quería dejar a ninguno de ellos, pero mientras tanto los guardias notaron que había algo extraño en el jardín. Pronto los caballeros lucharon contra un terrible monstruo, pero todos fueron derrotados. Este monstruo pronto tomó la forma de un hombre, que se dirigió a nuestra heroína y le pidió que le diera su deliciosa sangre, y mientras tanto subieron los otros guardias. El monstruo declaró que había demasiados perturbadores e invocó su poder. Entonces nuestra heroína volvió a ver la misma flor de junco negro, tras lo cual la princesa desapareció de nuevo, pero esta vez estaba en compañía de Iván y Faye. El muchacho le preguntó inmediatamente si se encontraba bien, y Daya, mientras tanto, quiso saber dónde estaban, e Iván sugirió que debían de estar en el viejo templo. Faye recobró por fin el conocimiento, pues estaba somnoliento, y dijo que parecía que les habían trasladado aquí a propósito y que era una fórmula burda. Iván, por su parte, les dijo que se prepararan y se pusieran a punto, porque su enemigo no tardaría en llegar. Tenía razón, y al minuto siguiente apareció el monstruo, declarando curiosamente que se enfrentaba en persona a la hija del emperador de hielo. Volvió a pedir a la chica su sangre y su magia y alcanzó a nuestra heroína. Pero Iván empezó a defender a nuestra heroína y a contraatacar, y fue rechazado. Tras el infructuoso intento de Iván, Faye retomó la tarea y comenzó a invocar al espíritu del viento para romper la enredadera oscura y quebrar sus espinas, pero sus esfuerzos fueron demasiado débiles, como reconoció el monstruo. Daya vio que los muchachos ya habían sido neutralizados, y supo que a este paso pronto llegaría hasta ella y los mataría a todos. Mientras tanto, él se acercaba a nuestra heroína, y la chica le preguntó por qué la necesitaba.
El monstruo respondió que la carne y la sangre de una joven doncella imbuida de poderosos poderes mágicos era el mejor manjar para él, y nuestra heroína se dio cuenta de que parecía un humano, pero no lo era. Daya llegó a la conclusión de que solo su padre podría derrotarlo, y empezó a pedir ayuda a su padre. El emperador acudió, se dirigió a su hija y le dijo que ya había cumplido su petición varias veces. También señaló que no le permitió salir del castillo, y ella se alegró de que hubiera acudido en su ayuda y la hubiera salvado, y decidió posponer el enfrentamiento para más adelante. La muchacha vio que habían acudido magos y caballeros con su padre, e inmediatamente rodearon al monstruo y comenzaron a ayudar a sus amigos. Cyril se dio cuenta enseguida de que la capa del monstruo pertenecía a los rebeldes del Exarin, y mientras hablaban, el jefe de los magos Liburn fue a defender las rupturas de la barrera. El emperador pidió al mago que no interfiriera y que se apartara, e invocó al espíritu de hielo, pero el monstruo respondió que eso era inútil, pues absorbería todo el poder mágico de la barrera, y entonces privaría al emperador de su fuerza, lo secaría y se lo comería, y finalmente se comería a su hija. Cirilo no estuvo de acuerdo con los planes del monstruo y declaró que no estaba en absoluto en sus cabales, y le ofreció su poder si así lo deseaba. Poco después el cuerpo del monstruo se congeló con hielo, y el emperador le preguntó por qué se demoraba si estaba tan ansioso por tomar sus poderes, pero el monstruo estaba completamente congelado. Ahora todos los caballeros volvieron a ver que su emperador de hielo era el más poderoso, y le rindieron el debido honor, y Cirilo ordenó que el témpano fuera llevado a la prisión y que se le extrajera la verdad. Nuestra heroína no podía creer lo que estaba viendo, y cuando su padre le preguntó qué le pasaba en la cara, corrió a sus brazos y le confesó entre lágrimas que estaba muy asustada. El emperador abrazó a su hija a su vez y le pidió que no llorara, y ella pensó que nunca había sabido que podía sentirse tan cálida en sus brazos. Cuando Cirilo se volvió hacia los muchachos, nuestra heroína empezó a decir inmediatamente que habían hecho todo lo posible por protegerla, y el emperador le contestó que no importaba cuánto esfuerzo hubieran hecho, porque milagrosamente había podido sentir el surgimiento de la magia cuando ella le había llamado. El emperador explicó que si esto no hubiera ocurrido, los tres habrían muerto. Cirilo volvió a recordarle que los débiles mueren y que los débiles no protegen a nadie. Cuando nuestra heroína regresó a su habitación, Katie se alegró mucho de que la niña estuviera sana y salva y le confesó que su padre la había salvado. Daya preguntó al emperador por qué el hombre monstruo había dicho que su sangre sabía bien. A continuación, admitió que sabía que los monstruos podían entrar en el castillo y preguntó si la habían atacado antes. La muchacha decidió preguntar si la había atacado para protegerla de los monstruos que se acercaban a ella, pero el emperador simplemente guardó silencio, como había hecho muchas veces antes. Cuando ya se marchaba, le contestó que habría estado constantemente asustada de una amenaza invisible y cansada de ella, y nuestra heroína se dio cuenta de que el emperador simplemente estaba destruyendo en silencio a los monstruos y mostrando así su bondad hacia ella. Katie dijo que no había visto a los monstruos y que ni siquiera sabía lo que estaba haciendo el emperador, y que por eso era muy grosera. Daya replicó que ella se había comportado de la misma manera y dijo que si su padre se lo hubiera explicado todo enseguida, no le habría tenido miedo, y pensó que como su padre no había dicho nada, la princesa del cuento original había muerto sin saber la verdad, porque ni siquiera había sabido que el frío y gélido emperador en realidad la había querido mucho y la apreciaba. Mientras tanto, el emperador se dirigió a la prisión para interrogar al hombre monstruo, donde ya se habían reunido sus ayudantes. Cirilo se plantó delante del monstruo y le preguntó qué debía hacer con el desgraciado que quería comerse a su hija. Y escuchó al jefe de los magos decir que era este monstruo quien había raptado a la princesa con la ayuda de una flor negra. El mago también le explicó que su alma ya había sido conquistada por el monstruo, que se había apoderado de su cuerpo y lo estaba poseyendo. El monstruo volvió a exigir que le entregaran a la hija del emperador de hielo, y Cirilo se cansó de la cháchara del monstruo. Supuso que el monstruo había entrado en el castillo utilizando algún truco ingenioso, pero se dio cuenta de que claramente no había sido idea suya. El emperador preguntó quién había sugerido esta idea, y el monstruo finalmente le dio un nombre, y se llamó inesperadamente Gargel, y el mago jefe pidió inmediatamente a todos que se marcharan, pues había notado la transformación en el monstruo.
Lyburn concluyó que probablemente había sido hechizado para que sufriera pronunciando el nombre del culpable, y el emperador concluyó que se trataba de un poder mágico negro y denso perteneciente a un dios maligno. Cirilo sabía que tarde o temprano le daría caza a él y a su hija, y pidió que llamaran al rey Lexarino para que se reuniera con él. La reunión no tardó en celebrarse y Cyril notó de inmediato que el rey probablemente estaba sorprendido por la repentina invitación del Reino de Frío, pero el rey dijo que no veía nada malo en ello. El comandante de los caballeros pensaba que Lexarin era un estado independiente de su imperio, y que este rey era mucho más viejo que su emperador y había gobernado más tiempo, pero su emperador parecía mucho más convincente. Incluso sonrió al reconocer que su señor era invencible, y no se dio cuenta de que al mismo tiempo sonreía involuntariamente. El rey decidió ponerse manos a la obra e inmediatamente preguntó por qué había sido convocado, y un extraño entró en su castillo vistiendo esta capa, mostrando el signo bordado en la tela. El rey se alarmó de inmediato, y el emperador, mientras tanto, declaró que se trataba de un mago de su reino que había entrado en su castillo e intentaba dañar a su hija con monstruos, y preguntó si podía considerar esto una declaración de guerra por parte de su reino. El hombre se indignó inmediatamente, diciendo que no tenía ni idea de qué tipo de guerra se estaba hablando, y afirmó que ellos nunca habían conspirado con los monstruos. Cirilo pidió pruebas, y el rey admitió que su reino estaba sufriendo mucho por la invasión de los monstruos, pero al mismo tiempo recalcó que despreciaban a los monstruos y que nunca se aliarían con ellos. El emperador explicó entonces que, en cualquier caso, de alguna manera el monstruo había conseguido apoderarse del cuerpo de su mago. El rey ofreció inmediatamente sus más sinceras disculpas por las molestias que los problemas de su país habían ocasionado a la heredera del imperio. Cirilo preguntó directamente al rey Lexarin si estaba emparentado con Gargel, y el hombre preguntó inmediatamente cómo conocía el nombre el emperador. Pero el emperador respondió pidiendo al rey que le dijera primero lo que sabía. El capitán principal de los caballeros salió por la puerta y se encontró con el tercer capitán de los pícaros, que inmediatamente preguntó por la conversación. El hombre respondió que Lexarin no tenía nada que ver con los recientes acontecimientos, pero que mientras tanto compartía la noticia de que habían conseguido averiguar algo interesante. Resulta que el malvado dios Gargel fue sellado en este reino y lo hicieron hace 500 años, pero recientemente los monstruos se han vuelto más activos y ahora se supone que el sello que lo ha estado atando todo este tiempo se ha debilitado. El capitán señaló que el sello en sí sigue vigente, pero este dios puede influir en los monstruos de toda la zona, y cazó a la princesa, pero el emperador presionó al rey y ahora Lexarin reforzará el sello. Y entonces los mandos empezaron a hablar de que también necesitaban reforzar su defensa, y entonces empezaron a hablar de Iván. El padre del muchacho dijo que, desde que había vuelto a casa, había estado practicando con la pelota todo el tiempo porque quería convertirse en caballero lo antes posible. Entonces el capitán en jefe dijo que su padre podía llevar al chico al castillo para entrenarlo y que él lo entrenaría personalmente. Habían pasado 2 semanas desde que nuestro emperador había hablado con el rey Lexarin, y el castillo ya estaba en paz. Un día, a última hora de la tarde, Katie le pidió a nuestra heroína que se fuera a la cama a descansar y que la llamara siempre. La muchacha obedeció a su ayudante y se acostó, aunque sus pensamientos volvían una y otra vez al día en que había ocurrido el desagradable incidente. También se dio cuenta de que sus amigas habían dejado de ir a verla porque estaban demasiado ocupadas con sus estudios y se negaban a verla. Daya lo comprendía, pero le preocupaba que estuvieran disgustados por lo que había pasado y pensó que si Faye era mago probablemente podría verlo, pero entonces se contuvo pensando que sería malo salir corriendo de la habitación otra vez, aunque realmente quería verlos. De repente, la niña oyó la voz de su padre detrás de ella, preguntándole qué hacía en la ventana, y la princesa le contestó que no había dormido. Pero el emperador, por supuesto, no la creyó, y estaba seguro de que su hija iba a huir de nuevo. Aunque sabía que no la mataría, seguía teniendo miedo. Daya se apresuró a decir que no iba a desaparecer, que solo pensaba en los suyos. El emperador la miró atentamente y esperó la verdad, y entonces la princesa confesó que sus pensamientos estaban en Faye e Iván, a quienes quería ver. Cirilo preguntó a su hija por qué estaba tan interesada en ellos, y la muchacha le confesó que los chicos parecían disgustados, así que la cogió en brazos y se la llevó a la cama. A pesar de que el hombre la arrojó bruscamente a la cama, luego comenzó a acariciarle la cabeza y le pidió que descansara.
Cyril prometió a su hija que se reuniría con ellos mañana, y pensó que era lo mejor que podía hacer, de lo contrario volvería a escaparse de su habitación por la noche. La acarició y trató de dormirla, aunque a ella le costó conciliar el sueño porque no estaba acostumbrada a tanta atención. Al día siguiente, el padre cumplió su palabra y llevó a nuestra heroína al lugar donde entrenaban los caballeros. Daya se sorprendió mucho al saber que Iván se había convertido en caballero, y luego se enteró de que aún no había llegado el momento, pero que el comandante Kane le había tomado mucho cariño al muchacho y se había encargado de su entrenamiento. Cuando los hombres se percataron de la presencia de la princesa, inmediatamente le rindieron homenaje, y el comandante en jefe preguntó al emperador por qué se paseaban sin vigilancia, y entonces Cirilo dijo que no necesitaba protección y que solo la había traído para enseñarle a su hija cómo le iba a su amiga. Iván, mientras tanto, habló con nuestra heroína y le preguntó cómo estaba. Por supuesto, la chica se alegró de ver a su amigo y enseguida le explicó que estaba bien. El chico se disculpó inmediatamente por negarse a quedar con ella y dijo que había estado entrenando todo este tiempo. Iván admitió que lo hacía para protegerla de los monstruos en el futuro y para hacerse más fuerte. En ese momento, Kane se dirigió a su subordinado y le preguntó al muchacho qué libertades se estaba tomando en presencia del emperador y le preguntó si se había enamorado. El pobre Iván empezó inmediatamente a excusarse y a explicar que su hermana y la princesa tenían la misma edad y que él la consideraba como suya. Y luego añadió que quería protegerla, pero el comandante, por supuesto, no le creyó y se burló de su excusa. El emperador se interesó por su discurso sobre su hermana, y le preguntó si el muchacho realmente trataba a la heredera como a su hermana. Iván comenzó inmediatamente a disculparse y el emperador le pidió que continuara su entrenamiento, pero también le recordó que Daya le echaba de menos y le pidió que fuera a verla de vez en cuando para jugar juntos. El niño comprendió inmediatamente y aceptó la orden del emperador, y luego invitó a nuestra heroína a jugar juntos un día. Cuando la hija y su padre regresaban al castillo, la niña se fijó en un lugar extraño y preguntó al emperador por él, y se enteró de que era un laboratorio de magos.